Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Buenos días, hermanos y amigos que nos honran con tu presencia. Dios te bendiga con ustedes el primer día de la semana. La lectura de la palabra la tenemos en el libro de Marcos 4, versículos 35 al 41. Marcos 4, versículos 35 al 41. Y el mensaje se titula Descanso y paz en Jesús. Marcos 4, 35 al 41. La palabra de Dios dice: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia, la paz de Dios y el amor de Jesús que acompañe. Marcos, al igual que Lucas, y Lucas, al igual que Marcos, y Mateo 8, Jesús no solamente en su ministerio personal pudo sanar a un endemoniado, pudo darle la salud a la suegra de nuestro querido hermano y apóstol Pedro, sino que también en esta ocasión, en un día en la vida de Jesús, vamos a darnos de cuenta, como ya lo habíamos tomado anteriormente allá en Lucas 8, 22 y 25, la deidad y la soberanía de Jesús en las tormentas de la vida. Ahorita vamos a entrar en el poder de Jesús, el control de Jesús en la vida suya y mía, que trae paz. Y para ellos hay varios pasajes divinos aquí, bíblicos, cuando Jesús dijo: ayer, hoy, mañana y siempre, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo a mí se me ha entregado. Y ahí mismo pasa a Juan 14, 27, cuando Él nos dice en las tormentas de la vida: mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y también, dice Jesús, crean en mí. Fe, templanza y confianza en el Señor es lo que Cristo aquí quiere decirnos
cómo calmar la tormenta de la vida, como el sufrimiento, la angustia, la tentación, el odio, las pasiones, los problemas, persecuciones de la vida, pérdidas, idolatría, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son tormentas y dificultades de la vida que Jesús tiene el poder para calmar, así como por un paralelismo y un ejemplo nos mostró aquí calmando la tempestad en el mar de Galilea, que entraremos como referencia a Marcos 4, 35 al 41. Su autoridad nos da paz y nos da descanso, hermano. Para ello, vayamos al pasaje que el hermano acabó de leer, Marcos 4, 35. Había otra razón por la que Jesús quería que sus discípulos pasaran de la orilla al otro lado del mar de Galilea. Los niños con sus respectivos maestros, sus salones de clase, para poder pasar allí. Los estudiantes con sus maestras y salones de clase, pasar allí. Y por lo demás, los adultos queden aquí. Queden aquí. Jesús, ¿qué hizo? Nos mostró allá en Lucas 8, 22 a 35 su deidad, su autoridad. ¿Qué significaba la palabra deidad? La palabra deidad significa, mis amados hermanos, el conjunto de valores y características que tenía y tendrá Jesús todos los días de la vida con su Padre. Y allá nos lo dice en Colosenses 2:9. Ahora, cuando hablamos de paz y de descanso, estamos hablando de otras de las divinidades de Jesús, de otras de las virtudes de Jesús, las cuales sus discípulos en ese momento iban a conocer. Ustedes recordarán que le había dicho en una ocasión, en mensajes anteriores, en esta serie de estudios bíblicos, mensajes que le estoy trayendo a cabo, un día en la vida de Jesús, hermano, bastó para que el mundo cambiara, porque nosotros cambiamos y somos parte de este mundo, y siguiéramos cambiando a otro con el mensaje de salvación de él, diciéndole: ¿qué hace Jesús? ¿Qué puede hacer en tu vida? ¿Qué puede hacer en la vida suya y mía y en la vida de su pueblo? Pues para ello, miren lo que dice aquí en Marcos 4, 35. Dice, aquel día. ¿Cuál día? No fue cualquier día, hermano. Si hay alguien que necesita una Biblia, por favor háganoslo saber y le vamos a prestar una. Y si no tiene, le regalamos también una Biblia. Recuerden que la vida nos trae sorpresa nos trae la vida. El pecado es parte de la naturaleza caída del ser humano, del hombre y la mujer, sentido genérico, plural y numérico. Y como vivimos en una naturaleza, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que necesita ser redimido por Jesús, usted y yo debemos de estudiar todos los días las Sagradas Escrituras. Usted y yo debemos de orar, pedir consuelo a Dios y fortaleza en momentos de tentaciones sexuales, morales, tentaciones espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes y gobernadores de este siglo. Hay una lucha, hay una batalla divina que usted y yo no comprendemos, ni vamos a comprender a menos que estudiemos las Sagradas Escrituras, como decía Daniel allá en el capítulo 1, el capítulo 5, de que su oración se había demorado y era porque había una batalla entre las fuerzas de la tiniebla en contra de las fuerzas de la luz. Entonces, hay batalla, mis amados hermanos, que solamente Jesús es el que va a ayudar a usted y a mí en nuestras vidas
a tener ese descanso y a tener esa paz. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les digo, pasemos al otro lado. ¿Cuál día? ¿Cuál fue ese día? Bien, ustedes recordarán que había dicho en mensajes anteriores que en un día en la vida de Jesús era de mucho trabajo, muchos enfermos, muchos endemoniados, muchos paralíticos, muchas viudas, muchos, hermano, había de todo mucho, malo, como ahora vemos, pero muy poco bien. El mundo de aquel entonces que Jesús visitó es el mundo que hoy en día Él quiere rescatar, porque está peor, hermano, está peor. Ahí me decía una hermana, para decirle cuáles eran las razones por las que Jesús quería pasar al otro lado. Una hermana me decía a mí de que ella estaba mirando un noticiario de primera línea, de que no sé si ustedes se acuerdan, aquellos que tenemos mucho tiempo aquí ya en los Estados Unidos, de que una mujer, mis amados hermanos, llena de celo, llena de odio, una mujer casada con 2 niños muy hermosos, vio a su esposo, porque es una mujer muy insegura en su relación con su pareja, con su esposo. Y el hombre también, un hombre perverso, maleante en el sentido que no respetaba el matrimonio, porque maleante no quiere decir aquel que le quita la vida a otro, ni le roba a otro. Maleante es una persona mala que quebranta esas relaciones sencillas, humildes en el Señor, poderosa en el hogar. Entonces esta mujer descuidó a sus 2 niños, hermosos niños, hermano, y siguió a su esposo y lo encontró en un antro de perdición con otra, o sea, un bar. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ella, mi amado hermano? La reacción de ella fue decirle a su esposo, tú verás cómo me vas a pagar. 2 niños hermosos, hermano, hermosos, fue un hecho que consternó a la nación de los Estados Unidos. Ella agarró su carro con sus 2 niños, uno apenas empezaba a caminar, el otro ya caminaba, agarró su carro, fue a un lago, lo puso en la palanca de manejo sin ella estar, y dejó que el carro se deslizara al lago. Y la historia era que ella decía que le habían secuestrado a sus 2 niños, hasta que confesó que lo había matado, lo había ahogado. Cuando pues esa señora, la semana pasada, que tiene 30 años de condena, le iban a hacer una revisión de su caso. Cada 2 años que pasan después de la condena, la Constitución le permite ir a unos jurados para ver si califica. El récord es muy bueno, el récord de ella en la cárcel, pero el jurado le dijo, tú no puedes salir más de una cárcel, porque tú le quitaste la vida a 2 criaturas inocentes. Están en el cielo con el Señor. O sea, la parte del cielo, lo digo yo, porque son niños inocentes, indefensos, no tienen ningún pecado. Así que no hay salida para ti. Ahí también sucedió con un caso que tenían 2 jóvenes, 2 hermanos, los Menéndez, y en California, le quitaron la vida a sus padres para la cuestión del dinero. Mucha mentira, mucha falsedad había entre ellos, que su papá los violaba. Fueron al parol también, a vista pública, privada, gubernamental, y también le negaron el caso. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy en día, mi amado hermano? Peor que el mundo de Sodoma y Gomorra, porque hay más gente. Entonces Satanás, hermano, no quiere que la gente conozca al Señor, y no quiere que usted y yo hagamos el trabajo del Señor, rescatando almas perdidas, como así nos ha mandado Él: desatar, llamar, buscar, y se os abrirá. Entonces, ¿qué pasó ese día, en un día en la vida de Jesús? Dice aquel día, el
día que Él elija a sus discípulos y el día que Él le va a contar las parábolas, en ese día. Entonces, en ese mismo día, cientos de miles de personas le buscaban, le seguían, le asediaban. Hermano, era algo, hermano, inimaginario. Era algo sin precedentes. La familia con hijos endemoniados, esposas enfermas. Hermano, era un desastre. Leprosos, hermano, era algo, hermano, inimaginable. Entonces, de otras ciudades venían, ciudades vecinas venían al auxilio de Jesús, porque se corrió la voz como la pólvora, hermano, de quién era Él. A todos tocaba, a todos le hablaba y a todos los sanaba. O sea, en ese día, mis amados hermanos, una multitud se reunió, más de 5,000 personas, hermano, más de 5,000 personas para oírlo. Dice, en aquel día, ese día, sucedió algo muy importante. Una multitud que le seguía. Temprano Jesús se levantaba a trabajar después de orar toda la noche. Otro mandamiento que el Señor nos da de orar. Y cansado, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, para que ustedes vean cuál era la razón ahorita, les voy a dar, del versículo 35. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. También le voy a dar una referencia de lo que significa como estaba. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas, el agua en la barca, de tal manera que se estaban hundiendo, estaban ahogando los discípulos. Recuerden que en Lucas, mis amados hermanos, vemos la deidad de Jesús. En este mismo ejemplo, Lucas, en este mismo pasaje bíblico de la tormenta en el mar de Galilea, Lucas está tratando de la deidad de Él. ¿Quién era Jesús? Sus atributos. Ahora, en Marcos capítulo 4, vamos a ver su poder. Vamos a ver el descanso que trae el poder de Él y la paz que trae en los momentos difíciles de la vida de los discípulos, en los momentos difíciles de la vida suya y mía. Cualquier situación que nos depare, nos agarre por sorpresa, como esta mujer que contó a su esposo en esta acción, que no sea así nunca en nosotros. Pues tenemos la confianza en el Señor y oramos y tenemos un refugio, tenemos algo de que agarrarnos y algo de que abrazar, que son sus palabras, son su Biblia, son el estudio, son la oración y la consagración. Entonces, dice el versículo 38, Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, descansando. Proa y la popa, estaba en la parte de atrás. La proa en la parte de adelante y la popa en la parte de atrás. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir? Él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Cesó el viento, se hizo gran paz, gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis turbados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que el viento le obedece y las olas la calman? Ellos no sabían todavía quién era Jesús. Él lo llama y en días seguidos, horas seguidas le dice, vamos.
pasó aquí, hermanos? Vamos a ver un dato muy importante en el versículo 35. Jesús entra a una barca. Dice, entra a una barca y la tomó como estaba. La barca, mis amados hermanos, era bastante pequeña. Tenía unas medidas de 8 por 2 por 1.25. 8 metros de largo por 2 de ancho por 1 punto de altura. Pequeña. Podían caber solamente 2 de los discípulos, Pedro y su hermano, y Jacobo y su hermano, y Juan. O sea, 2, y con Jesús 3. O sea, habían otras barcas. Las otras barcas que estaban allí eran de los otros compañeros de pesca, que eran más grandes, y la utilizaban, podían utilizarla para seguir a Jesús. Pero ¿qué sucede? Sucedió algo sumamente importante. Cuando la noche comenzó a caer, el Señor estaba muy cansado. El Señor estaba bien agotado, mis amados hermanos. Y Él quiere ver hasta dónde llegan las preocupaciones de la vida, suya y mía, estando con Él. Y las preocupaciones de estos discípulos, hombres, estando con Él. Viajar a toda la costa del mar de Galilea era fácil, pero lo cogieron, hermano, de frente. Siempre se levantaban muchas tormentas, por lo que le dije, los aires calientes, las montañas, quedaban un embudo y ahí vamos, hermano. Pero en esa ocasión, Jesús le dice a ellos, pasemos al otro lado. ¿Por qué, hermano? Jesús tenía una cita divina. Tenía una cita divina en una ciudad llamada Gadara, con un hombre que tenía más de 3.000 demonios. Más de 3.000 demonios. Jesús va con sus discípulos a una ciudad gentil. Y lo vemos allá en el capítulo 5 de Marcos, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué Jesús le dice, pasemos al otro lado? No solamente para dejar la multitud atrás, sino también para ir en socorro de alguien que tenía problemas muy serios. Y de ese alguien que tenía problemas muy serios, el demonio, habían otros que de una manera correlacionada estaban también sufriendo la enfermedad de este hombre. ¿Qué nos dice el Señor? Cae la noche, van navegando, y antes de llegar a la región de los Gadarenos, ¿qué sucede? Miren lo que dice el versículo 36. Se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. ¿Cuántas tempestades han venido a tu vida? Y a la mía, muchas. Tentaciones morales. ¿Cuántas? A diario, hermano, ni nos las imaginamos. Porque si hiciéramos un récord, una cuenta, hermano, quedaríamos locos. ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas calamidades? ¿Cuántas a diario nos llegan? ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿A quién buscamos? ¿A quién le decimos que escuche nuestro ruego? No puedo decir solo a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, para que oren por ustedes. Unos por los otros oramos, pero parece que a veces el Señor está durmiendo. Parece que hay veces que el Señor está durmiendo y no nos escucha. Y de ese dormir vamos a ver varias cosas ahorita. ¿Pero qué pasó? Se levanta una gran tempestad. Vamos a ver, hermano, 4
al 36. Lo primero que veremos, al 41, lo primero que veremos es que Jesús va a demostrar que Él es el soberano en todo. Y en Lucas, en esta misma escena, en este mismo cuadro, en este mismo retrato, se levanta una tempestad. Él con los discípulos, Lucas nos habla de los atributos de Él. ¿Quién era Él? El Santo de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Ahora Marcos va a enseñarnos lo que hace Jesús en usted y en mí cuando confiamos en el poder de Él, cuando confiamos, mis amados hermanos, en la paz y el descanso que Él puede darnos por ese poder de Él. Su descanso es el nuestro, la paz de Él es la nuestra. Vamos a mirar lo que el Señor nos dice aquí: demostrar sabiduría, demostrar tranquilidad y paz sobre la naturaleza. Cualquier problema que venga, cualquier dificultad que nos pueda llegar. Segundo, Jesús nos va a demostrar que confiando en Él y teniendo paz en Él, Él nos va a demostrar, mis amados hermanos, que hay que tener fe, que tenemos que tener fe en Él. Él lo va a demostrar. En tercer lugar, Jesús nos va a dejar un cuadro aquí a través de las generaciones. ¿Cuál es el cuadro? De que las preocupaciones suyas y mías son las preocupaciones de Él. Sus discípulos no sabían lo que estaba pasando en Gadara. Él no lo sabía. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando. Pero Jesús sabía de que había un hijo o un padre de familia que necesitaba, o un esposo que necesitaba paz, descanso y tranquilidad, y que la comunidad también la necesitaba. ¿Cuántos de nosotros nos vemos amenazados cuando en nuestras comunidades hay algún problema, hay alguna dificultad, hay algún reperperoso, hay algún vecino revoltoso? Nos sentimos amenazados todos y nos sentimos con temor. Entonces Jesús, a través de las generaciones, nos va a demostrar que su paz, su calma, su tranquilidad es la nuestra, y la nuestra es de Él. Y los problemas nuestros son los problemas también de Él, pero hay que tener fe. Y aquí nos va a demostrar Jesús eso en este momento. El descanso, en un momento agotador, trajo paz. Su paz a nosotros, mis amados hermanos, nos trae tranquilidad. Y esa paz que nos trae tranquilidad y descanso, nos trae también sosiego, nos trae tranquilidad y confianza en Él. Jesús aquí nos dice, mis amados hermanos, en Marcos 4:35, que después de un día tan agotador, tan cansado, Jesús quiere buscar descanso. Jesús quiere buscar paz, hermano. Estaba cansado porque era un hombre. Estaba bien cansado, hermano. Bien agotado, hermano. ¿Y qué hizo? Le dice a sus discípulos: vamos a otro lugar. Quiero dejar a la multitud porque estoy muy cansado. Estoy muy agotado y quiero descansar. Y tercero, la cita que tenía en Gadara, que era la más importante. Aquí, en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, Jesús nos dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Un día de cansancio, un día de trabajo, un día agotador, ¿qué nos puede traer, mis amados hermanos? Si nos descansamos, nerviosismo, puede traer problemas neurálgicos, puede traer problemas de salud graves, hermano, porque el cuerpo necesita descanso. Necesita descanso, hermano.
necesita paz, necesita tranquilidad. Nota la palabra que nos dice el versículo 36. Tomaron otra barca como estaba. Y tomaron, dice el versículo 36, otra barca, pero la que estaba la tomaron como estaba. ¿Cómo estaba esa barca que tomó Jesús? Con problemas. Estaba con problemas, hermano. Está cansado y va a descansar. Y el barco que coge es un barco con problemas. Oiga, 8 por 2 por 1.25. Un barco, hermano, que es como si fuera lo que nosotros conocemos un kayak. Kayak, pero bien organizadito. Iban incómodos. Estaban incómodos, hermano. Todo lo que había ahí lo dejaron. Todo. Ahí no llevaron ropa, ahí no llevaron comida, ahí no llevaron familia, ni le avisaron a su familia, sino que se le llevaron como estaba. Y dice Jesús, vámonos. Como estaba la barca, así se van los discípulos. Seguridad, muy poca tenía. Entonces, Él nos va a enseñar, hermano, que hay momentos en nuestras vidas en que cambiarse de ropa, que hay momentos en nuestra vida que avisar a la familia, que hay momentos en nuestra vida, mis amados hermanos, que nada es importante más que la salvación y la presencia de Jesús en nosotros. No, otra cosa muy importante. ¿Podían preparar otra barca para que fueran cómodos y que no tuviera el problema de que se estuviera inundando? Claro que sí, porque habían otras. Entonces Jesús le dice a ellos y a nosotros que en los problemas de la vida y en un día agotador de dificultad, en el día a día, en la semana, en los meses, en los años, su problema y el mío y el de todos nosotros es también el problema de Él. Dice el Señor aquí en 2 de Timoteo 4:2, predique la palabra, que índice a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Me es necesario, dice Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Oye lo que Jesús está diciendo aquí, hermano. Sus discípulos no lo entienden, pero más luego lo van a comprender. Me es necesario ir a descansar, dormir, porque tengo una cita divina en aquel lado. En aquel lado tengo una cita divina, dice él, de otros que tienen problemas como ustedes lo van a presentar ahorita. Dice el Señor, abran sus Biblias y lean conmigo 2 Corintios 6:2. Miren lo que 2 Corintios 6:2 nos dice. Hablo allí, mis hermanos. El primer ejemplo es que Jesús, en los versículos 35 al 36, nos va a traer paz, descanso en los momentos difíciles de la vida, en el nerviosismo, en el cansancio, en el agotamiento, en la fatiga del cuerpo. Jesús nos va a decir, vamos a la otra orilla. En los momentos difíciles de la vida, hermano, Jesús muchas veces nos dice, vámonos al otro lado de la vida, vámonos al otro lado de aquel lado, al otro lado del río, al otro lado de la cama, a donde quiera, porque yo te voy a dar paz. Oye lo que el Señor nos dice aquí. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Qué dice el Señor en los versículos 35 y 36? Yo le traigo descanso y paz. ¿Qué dice en los versículos 37 al 38? Dice así, de Lucas, de Marcos 4, dice lo siguiente. Dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba el agua dentro de la barca, dentro del pequeño bote. Y decían ellos, Señor, no te da pena de que vamos a
perecer? ¿No te da pena de que vamos a perecer? ¿No te da pena de que vamos a morir ahogados? Ráfagas de viento, pesadas o gotas de agua, vientos huracanados, vientos poderosos y fuertes, que era semejante, mis amados hermanos, a un tornado, hermano, en el mar de Galilea, en el lago de Galilea. Cuando dice vientos y una gran tempestad, era casi un huracán, era casi un tsunami, hermano, que estaba pasando en ese momento, azotando la barca. Las olas, nos dice Mateo 8:24, las olas cubrían la barca. Mateo 8:24 dice que las olas cubrían la barca, la cubrían, hermano. ¿Por qué no se inundó? Porque Jesús estaba allí. Dice Lucas 8:23, se anegaba, se llenaba y peligraban. 4 referencias bíblicas que encontramos de esto aquí. El barco ya estaba a la deriva, ya estaba hundiendo, hermano. No se hundió porque Jesús estaba ahí. Satanás lanza otra prueba a la vida de Jesús, pero todas las pruebas que le llegaban, toda potestad me dan en el cielo y en la tierra. Con frecuencia, las tormentas de la vida, las pruebas de la vida se presentan súbitamente, hermano, sin esperar, violentamente, mis amados hermanos, violentamente. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Tus problemas son los míos y los tuyos son míos también. Tus problemas son los míos, los tuyos son los míos, pero los míos no son los tuyos, dice Jesús. Hoy lleva una cruz. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Hay momentos en que nos dan noticias, hay momentos que nos presentan dificultades y pareciera como que Jesús estuviera como durmiendo. Acudimos, le buscamos, pero recordemos lo que el Señor nos dice aquí en Salmo 34:18. Cercano. Oigan bien lo que dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y si ahorita usted me escucha, hermano, usted que me está viendo, o yo cualquiera, está pasando por una tempestad, por un problema moral, un problema social, un problema espiritual, un problema de cualquier índole, hermano, cualquier índole, una enfermedad, cualquier cosa, Jesús está con el corazón quebrantado, suyo y mío, con el corazón de él. Una tentación súbita que le llegue, un adulterio, una fornicación, Jesús nos dice, corran a sus brazos, que Él nos va a socorrer. ¿Qué ofrece Jesús? Aquí en estos versículos 38 y 39, descanso y paz. Los discípulos pensaban que se estaban ahogando. Los discípulos pensaban que se iban a morir. Los discípulos pensaban, mis amados hermanos, que ya su día se le había llegado. Pero la paz y el descanso de Jesús siempre está de nuestro lado. La respuesta al ruego de los discípulos de Jesús, aquí, mis amados hermanos, en el versículo 39, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta, a la tristeza, al dolor, a la congoja de sus discípulos? Dice Jesús, levantándose, reprende al viento y le dijo al mar, cállate y enmudece. Cesó el viento y se hizo gran paz, gran bonanza, gran tranquilidad. ¿Saben lo que le dijo Jesús al viento? Ponte un bozal y cállate. Ponte un bozal y cállate. Son perros rabiosos. ¿Tú viste esos perros rabiosos? A veces te lo vemos en la calle con un bozal a boca amarrada.
transportara. Era un químico y físico francés. En una ocasión, una señora va a la casa de él y le toca la puerta con un niño de 9 años en sus brazos. Y le dice: señor pastor, quiero que sane a mi niño. Tanto él como yo nos estamos muriendo. Yo como madre estoy muriendo de pena. Y mi hijo está muriendo de dolor y aflicción porque un perro lo mordió 8 veces. Un perro mordió al niño 8 veces con rabia. Entonces, Luis Pasteur fue el que inventó la vacuna de la rabia y nadie lo creía. Entonces, le dice a la señora: señora, yo tengo temor de que la sociedad médica me siga acusando a mí de que yo estoy matando gente. Y yo lo que estoy sanando es. Dice la señora: acuda en mi ayuda. Acuda en mi ayuda porque usted es el único que puede sanar a mi hijo. Le agarró la vacuna y le puso la vacuna en la barriga del niño. Y el niño salvó su vida de la rabia. Hasta el día de hoy, hermano, fue que lo inventó. Luis Pasteur dijo, le preguntaron a la sociedad médica: ¿qué tú quieres que pongamos en tu lápida cuando te mueras? Porque tú eres un hombre que ha inventado demasiadas cosas. La vacuna del antra, él fue que lo inventó en ovejas. 50 ovejas tenían la enfermedad del antra y le puso vacuna del antra a 25 y las 25 se salvaron. Y él dijo: lo único que yo quiero que pongan en mi lápida, que Joseph Messenger está vivo. Eso es lo único que yo quiero que pongan, porque el niño está salvado. Imaginemos nosotros, mis amados hermanos, cuando tenemos un problema. ¿Qué nos dice Jesús? Yo estoy vivo, yo no estoy muerto. Pongan su confianza en mí. A la tumba de Jesús, cuando vamos, la encontramos vacía. La tumba de Pasteur está llena de sus huesos. ¿Qué nos dice Jesús? Que cuando se levantó, reprende el viento, y el viento cayó y enmudeció y se hizo una bonanza porque lo amordazó, le cerró la boca. Le cerró la boca. Así como estaba este perro cuando murió a Joseph Messenger, ese niño lleno de mandíbula de espuma. Dígamelo a mí, yo que lo he visto. Yo tuve un perro con rabia, con rabia, bravo. Pero a mí nunca, me gusta la Madrid, a mí nunca me hizo nada. Nunca me hizo nada. Hasta que murió y desapareció. Desapareció. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Que cuando viene esa tormenta rabiosa a la vida, escasez, falta de dinero, falta de trabajo, Jesús está con nosotros. Cualquier enfermedad, Jesús está con nosotros. Si no es una enfermedad suya o la de un ser querido, Jesús está con nosotros, hermano, en la tempestad de la vida. Cualquier problema, Jesús está con nosotros. Pareciera que estuviera durmiendo porque no nos escucha. No, hermano, Él está despierto. A nuestras oraciones, Él está despierto. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí? En Mateo 28, 18, se acercó Jesús hablando a la tempestad y le dijo: cállate y enmudece. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, hermano. Todo poder, toda la autoridad. Romanos 1:4, Jesús nos dice aquí, hermano, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad para la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo le dice a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio y nos bendijo con toda consolación en los lugares celestes, mis amados hermanos. Segunda a los Corintios 1, 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, 18. El Señor me librará, dice el apóstol Pablo, de la obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 38 y 39, ahí vemos a Jesús, mis amados hermanos, está durmiendo y cuando se levanta, ¿qué hace? Cuando sus discípulos le recriminan, le reprenden: no te da pena de que nos estamos ahogando. Ellos fueron a despertarlo a él. Cansado, estaba muy cansado. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos cansados después de un largo día de trabajo agotador? Todos sabemos cómo queremos descansar. Apagamos las luces del cuarto, apagamos el radio, apagamos el televisor, apagamos el celular, nos desconectamos del mundo.
Eso fue lo que hizo Jesús, se desconectó del mundo físico, pero nunca del mundo espiritual, mi amado hermano. Cuando él le despierta, él dice, no te da pena, no tienes tú calamidad de nosotros que nos vamos a ahogar. Jesús se levanta y le dice al mar, cállate, paz y tranquilidad. ¿Dónde vamos a ver a Jesús ofreciendo paz y descanso? En los versículos 40 y 41. Los versículos 40 y 41 nos van a dar, mis amados hermanos, a nosotros dos resoluciones del descanso y la paz. Del descanso y la paz proceden dos cosas. Dos cosas muy importantes proceden del descanso y la paz. La primera es, mis amados hermanos, que de Jesús, de Él, proviene fe. Él es quien aumenta la fe. Y en segundo lugar, por esa fe que tenemos en Él, Él nos ayuda con el poder de su palabra. O sea, para que nosotros podamos tener un entendimiento de dificultades que puedan llegar a nuestras vidas. Estando con Jesús, Él nos va a traer paz. Pero esa paz se va a revelar en nosotros, ese descanso, cuando nosotros tenemos y depositamos nuestra fe en Él. Y esa fe en Él no la vamos a encontrar más que en otra cosa que en su palabra, hermano, estudiando su palabra. Estudiando su palabra. Su palabra nos va a dar poder para pasar cualquier dificultad, cualquier problema. Y su palabra, mis amados hermanos, nos va a traer fe. Su fe nos trae el poder de su palabra y su palabra nos da el descanso que merecemos. Miren lo que pasó en los versículos 40 y 41. Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué? A todos, hermanos, nos llega el temor de una noticia súbita. A todos nos llega la agonía, las ansias, el lloro, el dolor. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? El Señor quiere desarrollar en nosotros fe, oración y estudio en su palabra, hermano. Estudio en su palabra. Ahí la vamos a encontrar. Le dice Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis teniendo miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿No creen ustedes, dice Jesús, que yo estoy aquí? Si la barca pensaba que se negaba, ¿por qué no se hundió? ¿Por qué Satanás no la hundió como ha hundido otros barcos en el mundo? Como el Titanic, que decía que el barco con una nadie y podía destruir y tumbar, y un pedazo de hielo lo abrió por la mitad, más de 1.500 personas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nuestra confianza está en lo que nosotros podemos hacer. Que buscamos al médico, claro. Que buscamos el descanso, claro. Que buscamos el trabajo, claro. Que dejamos y corremos para no fornicar la adulterio, claro. Jesús sabe todas estas cosas. Pero tenemos que ponerlas por práctica, escudriñando su palabra. Que el pecado nos mata. El pecado nos separa de Dios, mis amados hermanos. Pecados morales, pecados espirituales, pecados sociales, como dice el Señor allá en Isaías 1:18, que tenemos que estar a cuenta con Dios. Porque muchas veces nuestros pecados son como el carmesí, mis amados hermanos. Pecados ocultos que no sabemos, hermanos. Pero Él sí sabe. Pecados que son una tormenta en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y si no hay pecado, situaciones sociales que nos pueden venir a familiares, que, hermano, parece que Jesús está, mire, descansando como si nada pasara. Pero Él quiere construir, Él quiere desarrollar en nosotros fe y poder. En este libro que está aquí en la palabra de Él. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo siguiente. Paz y descanso.
¿Qué dice Mateo 8:13? ¿Qué dice Mateo 8:13? Un hombre con poder político, un hombre con poder económico, con poder social, llega a Jesús y le dice a Jesús: Señor, mi criado está enfermo. Acuérdense que había mucha fiebre, muchas enfermedades, hermano. Mucho paludismo, mucha plaga, había de todo allí, hermano. Hermano, era un constante hospital y cementerio, hermano, público que había en Tierra Santa cuando Jesús llegó. Este hombre, centurión, tiene un esclavo muy amado, muy querido por él. Este hombre, hermano, es un gentil. ¿Cuál es la religión cuál era la religión del pueblo de Roma en aquel tiempo? ¿Usted sabe cuál era la religión de Roma en aquel tiempo? Le voy a decir. La religión de Roma en tiempos de Jesús era el poder. Esa era su religión. ¿Por qué ustedes creen que en el Coliseo romano, hoy como historia, lugar de historia allí abandonado, se celebraban a diarios Juegos Olímpicos de todas clases, de gladiadores? Muchos cristianos murieron allí, porque esa era su gloria, ese era el poder de ellos, ese era su Dios y su adoración, el poder de conquistar a otros. Ese era su Dios, esa era su religión, ese era su orgullo, hermano. Eso era para ellos. Eso era lo más importante para ellos, el poder. Nosotros llegamos con estos talabartes, con esta bandera, flecha, el arco y la espada, aquí mandamos nosotros. Este hombre había votado todos los medios médicos. Tenía la fuerza, tenía todo, hermano. Él había escuchado de que solamente había un hombre que podía quebrantar todas las leyes de la naturaleza, y ese era Jesús. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Pero ¿qué cuenta la Sagrada Escritura? Que este centurión fue y le dijo a Jesús: Señor, mi criado está muriendo. Aquí el orgullo, la pereza espiritual, moral y social que muchas veces Satanás nos dice que la saquemos por delante en contra del estudio, la devoción, la oración y la fe en Jesús, no sirve. Eso es lo que Satanás muchas veces nos dice: eso no sirve, eso no vale nada, eso no tiene ningún valor. Nos mete solamente que vamos a acudir a los médicos, gloria a Dios, pero los médicos, hay enfermedades que los médicos no pueden curar, ni le van a curar nunca. Es la enfermedad del pecado y de una comunión íntima y una relación con el Señor, mis amados hermanos. Este hombre, todo su orgullo, lo pone a los pies de Jesús y le dice: mi siervo está enfermo. Dice Jesús: vete que se sanó ya. Entonces, ¿qué está demostrándonos Jesús? Que el descanso y la paz proceden de una sola fuente: de fe en el Señor, hermano. Fe es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos. Jesús dice: yo tengo el control de todo, y yo os doy la última palabra. Yo soy el sanador de tu alma, yo soy el sanador de tu cuerpo, yo soy el sanador de todas tus enfermedades sociales, morales, espirituales, familiares. Yo soy el sanador. La fe produce descanso y produce paz. Esa paz y esa fuente de poder no vienen de Jesús. Fe en Él, fe. Muchas veces pareciera que los problemas no se resuelven. Es como
como si Jesús estuviera durmiendo. Muchas veces pareciera de que Él no nos escucha, de que no tiene preocupación suya y mía. Claro que la tiene, hermano. Claro, de todo Él tiene el control. Y Jesús sabe el principio y el final desde el mismo momento que creó este mundo. ¿Qué dice Jesús? Poder en mi palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Mateo 11:28. Juan 16:33 dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice el Señor aquí, mis amados hermanos? Jesús nos dice que hay 9 tempestades de tantas que nos pueden llegar a nuestras vidas, que Él puede y quiere quitarla, controlarla o minimizarla. La aflicción, un dolor, una pérdida de la salud, una pérdida del trabajo, una pérdida de la economía. Cualquier cosa que Jesús, hermano, nos dice que tengamos fe en su poder y en este libro que está aquí. Jesús da una orden clara. ¿Qué le dice a sus discípulos? Vamos a navegar. Jesús va a poner su confianza en estos hombres. Jesús ha puesto su confianza en usted y en mí, hermano. En usted y en mí. Cuando dice tengan fe, no se preocupen. Tengamos fe. Tengamos paciencia. Tengamos, mis amados hermanos, todas las virtudes del Señor que nos da a diario, en cualquier problema que tengamos, o en cualquier problema que se avecina, en cualquier, hermano, en cualquier cosa que se pueda avecinar, en cualquier cosa que pueda venir, hermano. Es un refrán que revisado no mata soldados y no mata por descuidado. Cualquier situación que pueda venirnos, pongámonos en las manos del Señor, hermano. Porque Él está en nuestra barca. Él está como el capitán de nuestras vidas. Él está como el dueño y señor del peligro. ¿Qué acontece? Dice el versículo 37. Un peligro. ¿Cuál es el peligro? El barco se está hundiendo. Una visión tranquilizadora. En la barca, mientras ellos están agonizando que se van a ahogar, ¿cómo estaba Jesús, hermano? Así todavía Jesús en nuestra vida. Lo es. Él nos escucha, Él no está durmiendo, Él nos escucha. Él está allí, hermano. Una pregunta que podemos hacer, que a veces está llena de dudas. Jesús, en este problema que tengo, me despidieron del trabajo y tengo una casa que soportar, tengo unos hijos que mantener. Tú no tienes cuidado de mí, Jesús. De que fui ayer al trabajo, a la empresa y me despidieron. No tienes tu cuidado. Dice Jesús, yo tengo cuidado. Si te despidieron por razones injustas, yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Jesús, ¿debo de merecer esto? No, pero ten fe en mí y yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos en el versículo 41? ¿Cómo es que el viento y las olas del mar a este hombre le obedecen? El sueño de Dios en Cristo Jesús, mis amados hermanos, no es el sueño suyo y mío. La vida cristiana, hermano, está llena de pruebas, de tormentas, de momentos difíciles, que a veces oramos profundamente, con gran clamor, y parece que Dios y Cristo Jesús y el Espíritu Santo están durmiendo.
al igual que los discípulos, muchas veces gritamos a Dios: Dios, no tiene cuidado de nosotros, no te importa lo que estamos pasando, no te importa lo que estoy pasando. Parece como Jesús estuviera durmiendo, pero no, hermano. El sueño de Dios en Cristo Jesús es para probar nuestra vida. Para probar nuestra vida, a ver si somos hombres y mujeres de fe. El sueño de Dios en Cristo Jesús termina en el momento indicado. Se acaba en el momento, al tiempo y al reloj de Él. El sueño de Dios en Cristo Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace muchas veces cuando parecemos que Dios no nos contesta? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Vamos a hacer como esta mujer con sus 2 niños? ¿Vamos a hacer como estos 2 jóvenes que mataron a su padre? No. El sueño de Dios muchas veces, en Cristo Jesús, su sueño también, nos hace llegar nomás a Él en oración, con fe, con consagración en su palabra. Oramos más, hermano. Le pedimos a Dios que abra su rostro a nosotros. Porque muchas veces estamos falta de oración, hermano. Muchas veces estamos falta de oración por ese ser que amamos, por esos seres que se están perdiendo en el pecado, por ese ser que no conoce al Señor y usted y yo lo conocemos y estamos o peor o igual que Él. Muchas veces el sueño de Dios en Cristo Jesús aumenta nuestro conocimiento de Él. Y ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos, versículo 41, le escuchan? ¿Quién es este hombre? Ellos se dieron de cuenta que ese hombre era Jesús, el dueño de todo lo que existe, de lo que existirá hoy, mañana y siempre. Con Jesús en las pruebas de la vida vamos a aprender a orar. Con Jesús en la dificultad y la prueba de la vida vamos a estar más cerca de Él. ¿Cuáles serán los resultados? ¿Cuáles serán los resultados? El barco llegó a orilla segura. A orilla segura llegó el barco. Y no le preguntaron ni le cuestionaron más nada. Sino iban a mirar otro de los poderes de Jesús que ellos no habían visto, pero que ya Él sabía de antemano como divino, de que había otra alma que estaba sufriendo. Una alma sufriendo con más de 3.000 demonios, hermano. Más de 3.000 demonios, hermano. ¿Cuántas veces sus padres o su esposa clamaron por sanidad de este hombre? Pero Jesús quería llevar la paz por medio del Evangelio y la fe del Señor a una ciudad, a una provincia, la cual sus propios discípulos no querían tener ningún contacto con ellos, los gadarenos. Cuando llegan allí hay una cita divina de Jesús con ellos. ¿Quiere Jesús tener una cita divina contigo hoy? Sí. Te va a dar paz, te va a dar tranquilidad en los momentos difíciles de la vida. Te va a dar calma, no va a dar calma. La calma va a venir. Pero tenemos que despertar fe, oración, consagración y estudio más de la palabra de Dios, hermano. Más estudiar más. Y confiar en Él hoy, mañana y siempre. Y dice aquí, 1 Corintios 10:13, para concluir así. 1 Corintios 10:13, oiga lo que el apóstol Pablo nos dice. 1 Corintios 10:13, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea una prueba humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado o probado más de lo que
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en ese Jesús resucitado? Creo que todos. ¿Cuántos tenemos una fe media? Creo que todos. ¿Cuántos debemos de tener una fe completa y un estudio conciso, práctico todos los días en esta palabra del Señor? Yo creo que todos. Estudiando su palabra, vamos a tener fe. Teniendo fe, vamos a estudiar su palabra y vamos a orar más. Porque Jesús está en las pruebas de la vida que nos van a traer paz y nos van a traer descanso. Solamente en Jesús hay paz y descanso. Cuando tú te llegas a Él y le pones toda tu confianza en Él y te rindes a Él, porque Él no está durmiendo, Él está despierto hoy. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. La semana que viene miraremos otro día más en la vida de Jesús para salvar, traer paz, traer tranquilidad, traer sosiego, esperanza, gozo y regocijo en Él, por Él y para Él. Vamos a ponernos de pie mientras cantamos la linda invitación. Su poder nos da deidad, su deidad, la deidad de Jesús nos da poder, nos da descanso y su poder nos da paz y nos da tranquilidad. Su poder es el poder nuestro. Su fe en nosotros, su fe en nosotros, la fe de Jesús en nosotros, como la puso en sus discípulos, Él quiere que crezcamos en Él. Más y más y más y más y más. Jesús le dijo a su Padre: yo estoy haciendo la obra de mi Padre hasta el día de hoy. Yo la voy a hacer hasta el día de hoy. Y voy a culminarla cuando yo quiera. ¿Cree usted en Jesús, hermano? Yo sé que usted cree. Pero que no sea una fe incompleta, sino completa en sus palabras. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, paz y descanso en Jesús y en su libro, la Biblia, en sus palabras. Amén. Amén. Con bèo tên đi nà tê gia